Muy bien, doctores, buenos días. Me gustaría que me confirmen si se escucha el retorno. ¿Aló? Sí, doctor, sí se escucha. Se escucha. Muy bien. Entonces vamos a comenzar la charla del día de hoy. Un minuto. Muy bien. El tema a tratar el día de hoy, en la tarde, son los accidentes por animales venenosos. Como ustedes ven, en la primera gráfica nos vamos a referir fundamentalmente a dos de ellos, los más importantes en nuestro país. Los accidentes por mordedura de arañas o aracnoidismo y por mordedura de serpientes u ofirismo. Muy bien, comencemos por aracnoidismo. Hay dos especies de arañas venenosas de importancia en nuestro país. Son del género Loxoceles y del género Latrolectus. De las dos, el más importante por frecuencia y por magnitud es género Loxoceles. En el Perú existe una especie implicada, Loxoceles laeta. En otros países hay otros tipos de Loxoceles, reclusans, rufipes, pero en el Perú tenemos Loxoceles laeta. Y acá la tenemos. Es una araña muy conocida, es una araña netamente urbana. Si ustedes la reconocen bien, probablemente alguno de ustedes, si no la mayoría, la ha visto en su casa. Es una arañita distribuida ampliamente en el territorio nacional, tanto en la costa como en la sierra, y es de comportamiento urbano. Esta araña vive en las casas, esta araña vive en los domicilios, no está en el campo, ¿correcto? La otra característica es que su veneno, que es una toxina, tiene una acción proteolítica, necrotizante, que ya la vamos a describir más adelante, y los accidentes por los oceles tienen dos manifestaciones clínicas, la forma cutánea o la forma sistémica. Muy bien, vamos entonces primero a reconocer a la araña. Allí está la araña Loxoceles laeta en nuestro país. Su color es marrón oscuro. Vean ustedes que el abdomen es más oscuro que el resto del cuerpo. Es el abdomen, el cefalotórax. En el cefalotórax tiene una imagen, ustedes quizás lo vean con un acercamiento, que da la impresión que fuera una copa o una escobita. Algunos dicen que parece un violín invertido. En fin, es una característica típica del cefalotórax de Loxoceles laeta. Esta araña, como ya hemos dicho, es netamente urbana y en segundo lugar tiene costumbres nocturnas. La araña sale de noche de los rincones de la casa. ¿Qué rincones? Puede estar debajo de la cama, puede estar debajo de un mueble, puede estar debajo de un cuadro, metido entre la ropa en el armario. Lo cierto es que sale de allí. En la noche sale a alimentarse de sus presas. Una característica importante de los oceles laeta es que es una araña que no teje telas, es una araña rastrera, camina por el suelo, las paredes y de allí embosca a su presa. No es una araña que fabrique telarañas, ¿correcto? Es una característica importante. Entonces, esta arañita sale en la noche a alimentarse, ¿correcto? Y de manera casual entra en contacto con el humano y lo muerde. Estas arañas fundamentalmente no son agresivas. No es que la araña sale y busca al humano para morderlo, no es así. La araña sale a alimentarse de los insectos. De pronto se siente amenazada por un humano y lo muerde, pero huye inmediatamente. ¿Correcto? La araña nos tiene miedo en realidad. ¿Ok? Entonces, si esta es una araña que sale en las noches a alimentarse, los accidentes son sobre todo en la noche. Muchas veces la araña se trepa a la cama, ¿correcto? No tiene su sábana o tiene su cubrecama que está llegando hasta el suelo, caso que se trepa la arañita al suelo. O cae del techo, ¿correcto? Entonces la persona dormida siente a la araña que está caminando, quizá en su brazo, quizá en su cara, inconscientemente lo quiere espantar. Uno dormido puede hacer muchos movimientos inconscientes, asusta a la araña y la araña te muerde, ¿correcto? El otro escenario que se ha descrito es en las mañanas. Uno se levanta, se va a cambiar, abre quizás su guardarropa, saca una ropa, no la sacude, saca un zapato, no lo sacude,
y por ella está la araña. Uno se pone la ropa, se pone el zapato y ¡zas! La araña le muerde, porque está escondida allí, ¿correcto? Otro escenario, una persona que está en la casa limpiando, ¿no? Está sacudiendo debajo de los muebles, está moviendo quizá una mesa que no se mueve hace tiempo, está limpiando en la habitación donde se ponen todas las cosas que ya no sirven, no tiene precauciones, mete la mano por ahí, ¡zas! Le muerde la araña, porque la araña está escondida allí. Entonces, esas son las características más frecuentes que acompañan a una mordedura por Loxosceles laeta. Como dice acá, el accidente ocurre sobre todo en las mañanas, dentro del domicilio, al vestirse o limpiar las áreas de la casa que no se remueven con frecuencia, o en su defecto en la noche mientras se duerme. ¿Correcto? Vean ustedes las características del accidente por Loxosceles. Y eso es lo más importante que deben recordar, porque cuando hagan el diagnóstico, tienen que precisar si estas características se presentaron en el momento del accidente por Loxosceles. Muy bien, continuemos. Ahora, una vez que la araña nos muerde, nos inocula su toxina, el veneno. El veneno es una sustancia llena de enzimas proteolíticas que van a degradar y destruir las proteínas y el colágeno. Para la araña eso es esencial porque de esa manera se alimenta. Le inyecta el veneno a un insecto, el insecto, vamos a decirlo así de una manera un poco grotesca, se licúa y la araña se lo puede comer. En el caso de una mordedura, ese mismo veneno, toxina, ingresa al tejido humano y lo va a destruir. Son proteoenzimas, va a degradar las proteínas. De todos los componentes de esta enzima o de este veneno, el principal es este que llaman acá, la esfingomielinasa D, ¿correcto? Que es responsable, por lo tanto, de la necrosis y la lesión en la zona afectada. Acá hay algunas características. La toxina, sobre todo la esfingomielinasa D, activa el complemento, induce la quimiotaxis de los neutrófilos se dirigen a esa zona y también liberan su lisocima y también contribuyen a la lesión de piel del tejido, induce la apoptosis de los queratinocitos, se destruyen los queratinocitos y las metaloproteinasas terminan degradando el colágeno y la elastina. Si por si acaso se va el sonido, doctores, por favor me hacen saber, ¿ok? Porque a veces se cuelga este sistema, ¿ok? Muy bien. Bueno, acá tenemos lo que es la esfingomielinasa y las acciones que va a desarrollar sobre varios componentes del sistema inflamatorio del ser humano, ¿no? La activación de interleuquinas, del factor de necrosis tumoral, lo cual va a llevar finalmente a necrosis e inflamación del tejido afectado y hemorragia, ¿no? La activación de S-lectinas, las S-lectinas son proteínas del endotelio que permiten la quimiotaxis y diaperesis de los neutrófilos, ¿correcto? Y acá también las ceramidas, otro tipo de mediadores inflamatorios. Todos ellos van a llevar a la destrucción y necrosis tisular, como vamos a comentar más adelante. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo vive la arañita, dónde vive, sus características, qué hace la toxina, cómo se presenta el accidente. Ahora vamos a ver las formas clínicas de presentación. Tenemos dos. El ozocelismo cutáneo, que de lejos es el más frecuente, entre un 80 a 90%, la mordedura de araña en los ocelos va a producir la forma cutánea. Y la otra es la forma sistémica. De un 10 a 20% se va a la forma sistémica. De ambas, la mortal es la forma sistémica, y afortunadamente la menos frecuente, la cual va a llevar a una anemia hemolítica, a una falla renal, a una falla de coagulación. Ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, cuando usted tenga un paciente con mordedura por los oceles, sepa usted de antemano que en un 80% va a ir a la forma cutánea. Pero en un 10 a 20 podría complicarse con una forma sistémica, que es la forma grave y letal. Dado que la forma del ozocelismo cutáneo es, digamos, la más frecuente, vamos a revisarla acá rápidamente. Entonces, nosotros tenemos una mordedura. Viene un paciente que ha sufrido una mordedura. Doctor, parece que me ha mordido un animalito, me duele acá en el brazo, en el dedo, por ejemplo. Cuando hay una mordedura por los oceles, esta mordedura puede ser dolorosa. En realidad es dolorosa, aunque algunos lo toleran, ¿no? Lo cierto es que la lesión es como una lesión cualquiera, inicialmente, por supuesto, como si te hubiera mordido una hormiga, o quizás picado una abejita, etc. Pero
a las 2 a 12 horas ya empieza a presentarse algunas manifestaciones propias del oxocelismo cutáneo. ¿Qué es lo que empieza a presentar? Áreas de isquemia. Como esta es una toxina proteolítica que va a producir de alguna manera degradación también de la irrigación vascular, entonces los tejidos no van a recibir sangre y por lo tanto hay isquemia. Y la isquemia se empieza a manifestar, vean acá la figura, como un halo eritémato violáceo, porque son tejidos que empiezan a sufrir a falta de aporte oxigenatorio, isquemia. Entonces, cuando usted tenga este caso, espere usted que entre 2 a 6 horas ya empiezan a presentarse este tipo de lesiones. Esto, por supuesto, no es la mordedura de una hormiga, ni la picadura de una pulga o de un zancudo. Esto ya tiene características que te orientan a pensar que es el oxocelismo cutáneo, ¿correcto? Entonces, a las 6 u 8 horas del accidente oxocélico, incluso desde las 2 horas podría ser, uno ya observa estas características que estamos comentando. El eritema, el edema y la presencia de una lesión blanco-violácea por isquemia. Un detalle importante, lo que dice acá esta diapositiva, es que hay una sola mordedura. Dato interesante, dato semiológico interesante. La araña te muerde una vez y huye despavorida. La araña no se queda en tu cuerpo y te muerde una vez, y luego otra vez, y luego otra vez y se va. No, te muerde una vez. ¿Correcto? Si usted encuentra un paciente con varias heridas, eso no es oxoceles. ¿Correcto? Incluso, bueno, eso ya con la experiencia, uno podría hasta ver en la lesión dos pequeñas huellas de una mordedura que corresponderían a los queliceros de la araña, sus mandíbulas. Pero bueno, eso ya es para los expertos, ¿no? Ustedes confórmense con ver estas lesiones con estas características. Área de eritematosis isquémica entre 2 a 6 horas hasta 12 horas post-accidente. ¿Correcto? Entonces ya pasaron más tiempo, 24 horas, 48 horas, ya la lesión empieza a volverse oscura, se empieza a volver negra, se empieza a necrosar. El tejido que inicialmente era isquémico empieza a infartarse y se muere. Entonces al morirse, se necrosa. Y eso se puede acompañar incluso de fictenas y ampollas por degeneración de los tejidos por efecto de la proteólisis de la toxina. Entonces ya a estas alturas, ya pasadas las 24 horas, 48 horas, ya creo que nadie duda que es una mordedura por los oxoceles. El eritema, la zona de la mordedura con unas áreas blanquecina violácea, la carara, y ya la necrosis que empieza a formarse. Esto, desde el punto de vista semiológico, le llaman la placa libeloide, o la placa geográfica también le dicen. Entonces, estas ya son características inconfundibles del oxocelismo cutáneo. Como todo esto se necrosa, va a tener que ser finalmente debridado. Aquí en el mismo ejemplo vemos que el dedo de este paciente ya ha sido debridado, se observan los tejidos necrosados, negros, inflamados, ¿correcto? Y obviamente, al estar necrosado, esto se sobreinfecta. Allí empieza a haber secreción purulenta por sobreinfección bacteriana, ¿correcto? A ver, acá tenemos otras imágenes también, por ahí que las hemos conseguido, ¿no? Acá vean también otra lesión, esta está completamente necrótica, para que esté así ya ha pasado por lo menos 48 horas. Vean que tiene el aspecto de una lesión de escara, ¿no? Solo que esto pues no es una escara por úlcera de decúbito, ¿no? Sino es por la mordedura de los oxoceles. Acá tenemos otra. Acá ya son lesiones avanzadas, acá ya no hay área isquémica ni libeloide, acá hay necrosis. Acá tenemos otra área. Y vean cómo la necrosis producida por la proteólisis se extiende. Cada vez aumenta y aumenta. ¿Correcto? Obviamente la magnitud de la extensión está en relación a la cantidad de toxina que te puede haber inoculado la araña de los oxoceles. No viendo de acá. De evolución total, 4 a 6 semanas. La escara finalmente se desprende y deja una úlcera profunda que puede estar sobreinfectada.
la cual incluso te podría curar de manera espontánea en 6 a 8 semanas, dejando una cicatriz, por supuesto. ¿Correcto? Algunos estudios semiológicos mencionan que, digamos, más estudios de frecuencia, ¿no? Que encuentran que es más frecuente esto a niveles extremidades, ¿no? Los brazos, las manos, las piernas, ¿no? En realidad puede aparecer en cualquier lado, ¿no? También puede aparecer en la cara, ¿no? ¿Correcto? Entonces, no se olviden cómo se presenta y cómo evoluciona la mordedura del oxocelismo cutáneo. ¿Correcto? Y los factores y condiciones que llevan a esto. Sobre todo la conducta del arácnido. ¿Ok? Esta tablita de acá es para resumir, doctores. Acá dice el tiempo de aparición y las características. En las primeras 6 horas de la mordedura hay dolor local, usted puede encontrar las huellas de los quelíceros, hay edema, muy bien. Ya en las primeras 24 horas ya empieza a haber manifestaciones de isquemia. Hay equimosis violácea, ya la placa libeloide se empieza a formar, ¿correcto? Eritema, puede tener fiebre el paciente a consecuencia de la reacción inflamatoria que produce la toxina. Y en las primeras 48 horas ya se empieza a aparecer fricciones y ampollas y ya empieza a ver la necrosis, ¿correcto? Ya la placa violácea adquiere sus características propias y en la primera semana ya la escara es necrótica, profunda, en fin, ¿no? Que se mantiene hasta la cuarta, sexta semana en que finalmente la úlcera puede desprenderse, o usted mismo lo desprende, lo limpia, y posteriormente cicatriza y queda una cicatriz para toda la vida. Esta es la evolución del oxocelismo cutáneo. Como ustedes ven, en realidad no es una lesión mortal, pero sí tiene una gran morbilidad, porque te deja una escara en la piel, que va a quedar incluso cicatrizada, y que también se podría sobreinfectar. ¿Ok? Muy bien, pasemos ahora al oxocelismo sistémico. Es la forma menos frecuente, 10%, pero la más letal. En este caso, la toxina no se queda solamente en los tejidos blandos, sino que se absorbe y hay, por lo tanto, manifestaciones sistémicas. El oxocelismo sistémico ha sido descrito en las primeras 24 horas del accidente del oxocélico, aunque podríamos extenderlo hasta 48, pero fundamentalmente las primeras 24 horas. Es decir, pasado ese tiempo, ya no tendría por qué presentarse. ¿Qué es lo que va a suceder? La toxina es hemolítica, va a producir destrucción de eritrocitos. Al haber destrucción de eritrocitos, hay liberación de las proteínas de la hemoglobina, se presenta hemoglobinuria, se presenta hematuria y por lo tanto taponamiento y falla renal. Entonces usted va a observar que en las primeras 6 horas por ejemplo, este paciente de pronto está teniendo hemoglobinuria o hematuria. Y puede empezar a disminuir el volumen urinario, es decir, ya una tendencia a la oliguria. Entonces, el cuadro clínico es el paciente que viene con una mordedura de oxoceles y que en las primeras 24 horas de pronto empieza a tener orina escasa, ¿correcto? O su orina se vuelve oscura, café oscuro o hematúrica. Como hay hemólisis, hay fiebre, hay mialgias, hay artralgias, es por la misma hemólisis. Como hay hemólisis, puede haber ictericia. Ustedes saben que la ictericia por hemólisis es por aumento de la bilirrubina indirecta, ¿correcto? Y finalmente, así como hay taponamiento renal, puede haber también infartos en algunos órganos, puede haber compromiso de sensorio. Y finalmente, el paciente termina haciendo falla renal. Lo que lleva a la muerte al paciente es la falla renal. Es un paciente que va a requerir rápidamente apoyo dialítico. Y cuanto más precoz el apoyo dialítico, mejor. Y cuanto más se demora, ese riñón no se va a recuperar. Y se puede morir. ¿Ok? Por falla renal. Taponamiento renal por la hemoglobinuria. Entonces, este paciente usted le hace análisis y encuentra que hay hemoglobinuria hematuria en el examen de orina, hay aumento de creatinina o de urea, el hematocrito cae porque hay hemólisis, los reticulocitos aumentan porque hay hemólisis, la lactato desoxigenasa aumenta porque hay hemólisis, la bilirrubina indirecta aumenta porque hay hemólisis. Entonces, ustedes, doctores, concluyan que todo paciente con loxocelismo tiene que ser exhaustivamente evaluado las primeras 24 horas.
quizás hasta 48. Y si en ese tiempo usted observa estos hallazgos, no lo dude, está frente a un loxocelismo sistémico y tiene que actuar a la brevedad. ¿Ok? Si pasadas las 24 horas no sucede nada de ello, con calma, va a ir a un loxocelismo cutáneo. Entonces vean que las primeras 24 horas y, en opinión personal, hasta las 48 horas son claves para asegurarnos que este paciente no se va a complicar. Muy bien. Acá tenemos un reporte de casos de loxocelismo hasta el año 2019. No hay reportes más nuevos, obviamente por lo del COVID en el año 2020-2021 nadie se ha dedicado a estas cosas, ¿ok? Pero tenemos que hasta el 2019 los casos de loxocelismo han sido frecuentes en nuestro país. Como ustedes ven, entre el año 2016 y 2017 hubo varios casos. Ustedes recordarán en esa época en las noticias, se reportaron algunos casos de loxocelismo sistémico con muerte de algunos niños, no eran muchos en realidad, pocos, y más no me equivoco fue en Chiclayo o en Trujillo. Bueno, fue en ese entonces. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted está en emergencia y le llega el paciente con la historia de que le ha mordido algo. A veces el paciente ni siquiera tiene esa historia. Simplemente llega y dice, doctor, me ha aparecido esto, esta roncha, esta herida en la mano, hace unas 2 o 3 horas. El paciente a veces ni se percata que le ha mordido una araña. La araña lo mordió en la noche, despierta con su lesión. Y hay casos de personas que sienten mordeduras, pero no ven a la araña. Una vez que la araña te muerde, no se queda para que tú la veas. Huye despavorida, lo he dicho, porque nos tiene miedo. Entonces te sientes la mordedura en la pierna, en el brazo, te puso una ropa que no sacudió. ¿Dónde está lo que me mordió? No hay nada. Entonces llega emergencia y dice, doctor, no sé, sentí que algo me picó, sospecho que es una araña, ha sido una cucaracha a lo mejor, y mire, me ha formado esta herida. Entonces usted dése cuenta que para llegar a este diagnóstico usted tiene que tener mucha perspicacia diagnóstica. Son pocos los casos realmente de un adulto, y peor en un niño, que te dice, sí, yo he visto una araña que me ha mordido. Ahora, hay que ver si la araña es loxoceles o no. A ver, señor, ¿cómo era la araña? Era una araña marrón grande, nada más. ¿Qué más te lo explica el paciente? ¿Acaso el paciente va a decir, sí, tenía una imagen de violín invertido en su cefalotórax? Eso no te va a decir. ¿Ok? No te lo va a decir. Ahora, si de pronto se le ocurre a la persona matar a la araña y traértela, acá está la araña que me mató, que me mordió, doctor. Usted ve esa araña, lo único que encontrar son seguramente las patitas, el pelito, porque lo ha pisado a la araña. ¿Qué hace una persona cuando le muere una araña? La pisa, la mata. ¿O acaso a alguien se le ocurre capturarla para enseñarle al doctor? A nadie se le ocurre eso. Por lo tanto, usted tiene que tener bastante perspicacia diagnóstica cuando haga su evaluación. Viene la persona con la lesión. ¿Cómo fue la lesión? Cuando me vestía. Ah, puede ser una loxoceles. Amanecí con esto. Ah, puede ser. Cuando estaba limpiando debajo de los muebles. Ah, puede ser. ¿Vio a la araña? No la vi. O si la vio, más o menos te la describe. Puede ser. Listo. Usted sabe que eso puede ser un loxocelismo. ¿Qué tiene que hacer? Observarlo las primeras 24 horas. Cuidado que vaya a la forma sistémica. Acá tenemos un algoritmo, ¿no? Es muy práctico. Esto lo he bajado de una revista peruana hecha por el doctor Ciro Maguiña, es conocido este doctor a raíz del COVID, ¿no? Salía cada rato en televisión, tiene experiencia en estos casos. En fin, acá nos quieren enfocar hacia lo que sucede. Dos formas, cutánea o la forma sistémica visceromolítica. Si es una evolución a forma cutánea, correcto, y no es una forma complicada, correcto, entonces usted le puede iniciar un medicamento llamado Dapsona al tercer día. ¿Qué es la Dapsona? La Dapsona es un inmunomodulador. La Dapsona lo que va a hacer es bloquear la migración de neutrófilos. No se olvide que la toxina es quimio atrayente. Entonces, al bloquear la migración de neutrófilos a la zona afectada, los neutrófilos, obviamente, va a bloquear el sistema inflamatorio que llegue a esa zona y eso va a ayudar a que la herida no sea demasiado destructiva. Porque vuelvo a decir, la lesión que ustedes ven en la forma cutánea es tanto por el veneno como por la acción inflamatoria del mismo sistema inmunológico. Los neutrófilos van ahí, liberan sus lisocimas, lo destruyen, lo empeoran todo.
Entonces, con la dapsona previene esa migración de neutrófilos. Pero la dapsona siempre será a partir del tercer día, dice acá. ¿Por qué? Porque la dapsona tiene un evento adverso, que no es frecuente, pero puede darse, que es hemólisis. También es hemolítica la dapsona. Entonces, si usted le da a su paciente con doxocelismo dapsona desde que llegó en las primeras 24 horas y hace hemólisis, usted no va a saber si esa hemólisis es por la dapsona o porque está haciendo la forma de doxocelismo sistémico. Por eso es que la dapsona se recomienda a partir del tercer día. En las formas complicadas, donde ya hay necrosis, donde hay una evolución tórpida, ¿no? Donde puede incluso esta infección secundaria, usted también usa su dapsona, como lo dicen acá, a partir de ese día, y obviamente tiene que agregar sus antibióticos, porque es una infección bacteriana, y hace su escarectomía. Vean que así es el manejo del doxocelismo cutáneo. Fundamentalmente, manejo de la escara, previniendo mayor daño con dapsona, haciendo la limpieza adecuada, los antibióticos adecuados, nada más. En cambio, si está en forma viscohemolítica, es decir, su paciente en las primeras 24 horas hasta 48 hace fiebre, hemólisis, falla renal, etc., usted lo que tiene que hacer acá es usar el suero o antídoto antidoxocélico. Antiguamente se recomendaba dar este suero antidoxocélico también en las formas cutáneas para prevenir la evolución de la escara, pero ahora se prefiere solamente la forma sistémica, ¿correcto? ¿Cómo se usa este suero antidoxocélico? Acá la tenemos. Para empezar, el suero no es humano, es un suero heterólogo, hecho a partir de equinos hiperinmunizados con la toxina de la araña. Es decir, son anticuerpos de equino, de caballo. No son anticuerpos o inmunoglobulinas humanas, la que tenemos acá en el país, la que tenemos acá en nuestro Perú. Por lo tanto, tiene riesgo de producir una reacción anafiláctica. Por ese motivo es que se recomienda darlo fundamentalmente de la forma grave. ¿Cuál? El doxocelismo sistémico. ¿Cómo se administra? 1 a 2 ampollitas, ya no hay nada claro, diluir en 100, en niños se diluye en 50, durante 30 a 60 minutos. ¿Cuántas veces? Una vez. Lo más pronto posible, lo más precoz posible. Si usted lo repite, el riesgo de reacción anafiláctica aumenta, porque en la primera infusión sensibilizó a su paciente. En la segunda, a lo mejor, ya te hace una reacción anafiláctica. Por eso es que se recomienda una sola. Ya quizás una segunda, pero con todas las precauciones del caso, obviamente. ¿Correcto? Entonces se recomienda una sola dosis en las primeras 24 horas lo más pronto posible. Eso es lo que se recomienda. En realidad, más allá de las 24 horas, 48, 72 horas, y está haciendo doxismo sistémico, ya quizás no nos ayude, porque ya hay daño renal. La idea es prevenir eso. Acá estamos con lo de la dapsona que hemos comentado, hemos dicho que es un medicamento que se usa a partir del segundo o tercer día, 100 al día por una semana, de la dosis pediátrica, y que puede producir anemia hemolítica, que por lo tanto no se debe usar en las primeras 24 horas. Muy bien, también se puede usar antihistamínicos, bueno, por ahí usan corticoides, no es recomendable los corticoides en este caso, los antibióticos, la cirugía, la vacuna antitetánica también es recomendable en esta situación. Muy bien, hasta aquí estamos con lo que es el doxocelismo sistémico. Vamos a avanzar porque ya nos demoramos un poquito. La otra forma de aracnoidismo en nuestro país es Latrodectus mactans, la mordedura por araña Latrodectus mactans, ahí la tenemos, conocida como viuda negra, una araña conocida incluso hasta en las películas. Como ustedes ven, es negra, valga la redundancia, y la hembra tiene en su abdomen una mancha rojiza en forma de H, en forma de mariposa, en forma de reloj de arena, como a ustedes les parece. Esa es la característica de viuda negra. Vean que a diferencia de los oceles, la araña viuda negra, o la Latrodectus mactans, la arañas. ¿Correcto? Y en segundo lugar, es una araña de campo. Mientras los oceles es urbana, la Latrodectus es del campo, de la chacra, de los sembríos, de las zonas tropicales. Es una araña de conducta rural. Por lo tanto, el accidente se produce en ¿quiénes?
En las personas que trabajan en las cosechas, en los campos. Es muy frecuente en la gente que hace cosecha de algodón o hace cosecha de plátanos. Allí es donde puede tener contacto con la Latrodectus mactans. No es araña de la casa. Es, por supuesto, su frecuencia mucho menor que la de Loxoceles laeta en el Perú. El veneno de Latrodectus no es proteolítico, es neurotóxico. Lo que va a producir entonces es afección de la transmisión de neurotransmisores, valga la redundancia, sobre todo del sistema simpático y parasimpático. Entonces, el paciente va a tener contracturas musculares, va a tener diaforesis, va a tener cialorrea o hiperreflexia, puede estar taquicárdico, puede tener taquipnia, arritmias cardíacas, etc. Alteración del sistema neurovegetativo. Y esto se presenta en crisis que más o menos duran 48 a 72 horas hasta que el mismo organismo metaboliza la toxina. Por supuesto, si de pronto el paciente, a consecuencia de esto, hace una taquiarritmia severa o una infección severa, se puede complicar y morir. ¿Correcto? ¿Correcto? El tratamiento también es un suero antilatrodectus, el cual también es de equino, heterófilo. Y hay que ponerlo a la brevedad también. Si usted no tiene ese suero, tiene que ponerle gluconato de calcio. La idea del gluconato es estabilizar la membrana celular que podría alterarse debido a la descarga adrenérgica, ¿correcto? Esa sería su alternativa. El pronóstico es bueno, la letalidad es más rara, la frecuencia es mucho menor. Muy bien. Y por último, no olvidemos, siempre que pongo esta diapositiva, que los escorpiones o alacranes son también de la familia de las arañas, ¿ok? Y que también hay accidentes por escorpiones en el Perú. Este de acá, el más conocido, color amarillo, se llama Aduroides lunatus. A veces aparece también en las casas, a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto en su casita. En realidad produce una mordedura que no es letal, es doloroso, eso sí, pero no es letal. Es un veneno que no es tóxico. Así que el manejo de una mordedura por Aduroides lunatus solamente es sintomático. Nada más. En nuestra selva amazónica se ha observado esta especie de escorpión color negro que pertenece al género Tietus. Este sí es venenoso, neurotóxico, parecido al Latrodectus, dice allí. Los casos son bien escasos, valga la redundancia. Los casos son muy raros en nuestro país, realmente no se reporta mucho, pero el escorpión sí vive en la selva. Y no vive pues en la zona rural, también vive en la zona de adentro de la selva, ¿no? en la misma llanura amazónica. En el Brasil es muy frecuente los accidentes por este tipo de escorpión. ¿Ok? Muy bien, doctores. Hasta aquí hemos hablado todo lo que son accidentes por arácnidos. No se olviden, a la cabeza, Loxoceles laeta, de lejos el más frecuente. ¿Correcto? Ahora pasemos a hablar, ya nos falta media horita, del otro grupo de accidentes por animales ponzoñosos en nuestro país, el ofilismo, producido por las serpientes. Tengo entendido que del 100% de especies de serpientes en el mundo, solamente el 10 o 15 son venenosas. La gran mayoría no son venenosas. Por supuesto, el que menos se asusta con una serpiente. Pero no olvidemos que el 10 a 15% son las venenosas. La gran mayoría no lo son. De las venenosas, creo que hay 5 familias en el mundo que están implicadas con veneno, bueno, valga la redundancia, ¿no? Con veneno y letalidad en el humano. En el Perú, de esas 5 familias, las más frecuentes son, o las reportadas son, la familia Lapidae y la familia Viperidae. La familia Viperidae son las víboras, cuya característica es una cabeza como triángulo. Y esta familia Viperidae tiene 3 géneros de importancia en el Perú. Y esto sí, recuérdenselo, doctores. Género Botrops, género Lachesis, género Crotalus. En el Perú, en nuestro país, el ofilismo es por familia Viperidae, por 3 géneros: Botrops, Lachesis y Crotalus. De los 3, el más importante de lejos es Botrops. ¿Correcto? Género Botrops de lejos es más frecuente. Así como los Loxoceles laeta en las arañas,
en el Smilophidium género Bothrops. Y la otra familia llamada Elapidae, un género llamado Micrurus, se ha descrito en la selva de nuestro país, pero es mucho más raro. ¿Correcto? Así que nos vamos a enfocar en Viperidae fundamentalmente en Bothrops. Entonces, doctores, igual como hablamos de las arañas, usted también tiene que saber reconocer una serpiente que potencialmente es venenosa. En el caso de accidentes por ofidios, a diferencia de los accidentes por arañas, las personas matan a la serpiente. La capturan o la matan. Y te la traen. Si ustedes tienen algún día, quizá por su serum o a futuro, van a trabajar en la selva, o en los departamentos de ceja de selva de nuestro país, van a ver estos casos y la gente le trae la serpiente. Usted tiene que reconocer la serpiente, ¿correcto? O en todo caso, la gente ya sabe qué serpiente es la venenosa. Son conocidas, ¿no? El pueblo lo sabe. Ya te dice, doctor, me ha mordido esta serpiente. Entonces ya sabe usted qué es la serpiente, que es venenosa. O en su defecto, si no lo fuera, usted también lo sabe. ¿Cómo reconocer una serpiente venenosa? Sobre todo de las víboras, la familia Viperidae. Todos creo que lo sabemos reconocer, lo hemos visto en varias películas. La serpiente de la familia Viperidae o víbora tiene dos colmillos grandes, curvos hacia adentro, en los cuales hay un orificio en el mismo colmillo, el cual está en comunicación con la glándula ponzoñosa. Allí, por allí, muere y deposita el veneno para alimentarse y, por supuesto, para atacar. Esa es una característica importante. Y la otra, nunca se olviden, doctores, vean la forma de la pupila. Acá lo vamos a ver con más detalle. Ojo, estamos hablando de la familia Viperidae, la más frecuente, de Bothrops, de Crotalus, de Lachesis. El ojo de la serpiente venenosa, generalmente, y digo generalmente porque no somos expertos en serpientes, quizá por ahí haya alguna excepción a la regla, tiene el ojo con la pupila de forma acanalada, longitudinal. No una forma redonda, como en este otro ejemplo, sino acanalada. Primera característica. Segunda, tiene su nariz, por supuesto, y al costado de esto tiene otra estructura, parecida a la nariz, pero que no es fosa nasal. Se llama la foseta lateral. ¿Qué es esto? Es un tejido especializado de la serpiente que le permite captar el calor que emana algún animal. Es un órgano termorreceptor. A través de allí la serpiente capta o ve, vamos a usar ese término, el calor que emana un ratón, un animalito potencialmente que es su presa, y de esa manera lo captura. Ese órgano no se describe en serpientes que no sean venenosas de la familia Viperidae. Y por supuesto, los colmillos que ya hemos comentado. Si a usted le traen la serpiente muerta para que la reconozca, lo primero que tiene que hacer, doctores, es asegurarse que esté muerta. Y esto que les comento que parece obvio, tienen que asegurarse, porque muchas veces les pueden tener la serpiente semi-muerta, la han golpeado. A veces la serpiente, como parte de instinto de protección, se hace la muerta. Entonces usted ve la serpiente, ya murió, dices, le agarras la cabeza, le quieres abrir la boca, ¡zas! Te mordió. Esto que quizás a algunos le cause gracia, es una cosa bien seria. ¿Correcto? Personalmente a mí me ha pasado eso. Yo he trabajado en la selva de Chanchamayo y algo parecido me pasó, pero menos mal que no me mordió la serpiente. Por dármelas de experto, agarré una serpiente que había estado viva, no muerta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos detalles, ¿correcto? Si usted realmente no puede revisar la serpiente bien, mejor ni la haga, ¿ok? En el caso de las serpientes no venenosas, que es lo que tenemos acá abajito, aquí está, serpiente no venenosa, para comenzar, no tiene foseta lateral. Generalmente, voy a usar ese término. El ojo no es acanalado. Le abre la boca, colmillos chiquititos. No los colmillos llamativos de la familia Viperidae. Esto corresponde a una serpiente no venenosa. Sin embargo, no se olviden que aparte de la familia Viperidae,
mencionamos a la familia Elapidae y de ellas al género Micrurus, la serpiente que tiene bandas de colores. Esa sí tiene esta característica. ¿Ok? Es decir, a ver, vamos a retroceder un poquito para volver a recordar. La foseta lateral, el ojo lineal, los colmillos, la forma de cabeza triangular, familia Viperidae. Venenosa. Las no venenosas, salvo familia género Micrurus, es aquella que en cambio tiene colmillos pequeños y sin foseta lateral. ¿Ok? No nos olvidemos. Pero de lejos, vuelvo a decir, la más frecuente es la familia Viperidae. ¿Ok? Sigamos avanzando. Entonces, identificadas nuestras serpientes, vamos rápidamente a conversar de las más famosas en el Perú. Dijimos que de la familia Viperidae, el género Botrops es de lejos el más frecuente. Y de esos Botrops tenemos una especie, el Botrops atrox. Los casos de ofidiismo más frecuentes en el Perú son secundarios a Botrops atrox. En Chanchamayo, en la zona de selva central, en Satipo, Zapapa, le dicen jergón. Pero puede tener otros nombres en otras localidades, ¿correcto? Su distribución es prácticamente en toda la selva del Perú. Y también en la zona de ceja central. Acá no lo han dibujado, me refiero a la selva del Cusco, la selva de Junín, la selva del Cerro de Pasco, Tingo María, Huánuco, ¿ok? Moyobamba, Paste de Cajamarca, Jaén, por ejemplo, es una selva. Toda esa zona es territorio de Botos atrox. Es una serpiente, una víbora, color tierra, repta por el suelo. Acá tenemos los detalles de la cara, ¿correcto? Ahora, Botrops atrox no es el único Botrops en el Perú. También tenemos Botrops en otras partes del Perú. Vean que también hay en la costa. Botrops waringeri en todo lo que es la costa central del Perú. Ahí está Lima. Se ha descrito mordeduras por Botrops waringeri a veces en las personas que van a las lomas de la Chay. A lo mejor algún de ustedes se ha ido a las lomas de la Chay de paseo. Está por Huacho, por Guaral. Bueno, pues ahí vive Botrops waringeri. En el hospital Cayetano Heredia, que está en el cono norte de Lima, se tiene una serie de reportes de casitos de mordeduras por Botrops waringeri, ¿correcto? En las personas que vienen del cono norte, Caraballo, Comas, Ventanilla. No es la misma ciudad, por supuesto. Estamos hablando de la gente que vive en la falda de los cerros. ¿Ok? Entonces no es algo típico de la selva, también lo podemos ver en el país. En el Hospital Regalete tuvimos 2 casos de Botrops waringeri, ¿correcto? En su momento, ¿no? Ya hace varios años. Y la Botrops pictus es otro tipo de Botrops, esta se ve ya en los valles interandinos, ¿correcto? Entonces, hay Botrops en otras partes del Perú, pero volvemos a decir, de hecho, que Botrops atrox es la más representativa. La toxina de Botrops, sea de atrox, sea de waringeri, sea de pictus, tiene acciones proteolíticas, hemorrágicas y coagulantes. La toxina, pues, destruye el tejido. El veneno destruye y se digiere, vamos a decirlo así, todo tejido posible, músculo, todo lo que se les ocurra. Es una gran acción proteolítica. Eso, por supuesto, va a llevar a la destrucción de vasos sanguíneos y hemorragia. Una causa hemorrágica. Y la toxina también, cuando se absorbe, produce alteración de la coagulación. Entonces el paciente va a sangrar. Y al mismo tiempo, por consumo de factores a veces, hay acción procoagulante. Hay trombosis. Los 3 efectos son proteolítico, hemorrágico y coagulante. ¿Ok? ¿Cómo es el cuadro clínico de una mordedura por ofidiismo, por botox? La mordedura definitivamente es dolorosa. Eso sí es doloroso. La toxina, una vez que empieza a digerir los tejidos, empieza pues obviamente a doler. ¿Correcto? Urente al inicio. Rápidamente se acompaña de edema, de flebosis, empieza a haber equimosis, porque es una toxina hemorrágica, hay bulas, vesículas y finalmente hay necrosis. Estas son las manifestaciones locales en la zona de la mordedura. Pero la toxina también se absorbe. Y ojo, a diferencia de los oxoceles, la ETA,
donde la forma sistémica era pues 10%, ¿no? Aquí en cambio no. Acá pues incluso tengo un 50%. Se absorbe la toxina, sobre todo por vía linfática. Entonces ya tiene manifestaciones sistémicas. Hemorragias a distancia, como hematuria, epístasis, etc. Fiebre, malestar, y todo ello va a terminar llevando a diaforesis, hipotensión, falla renal, shock, muerte de nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, estas son toxinas de temer, realmente que sí. Ahí tenemos algunas imágenes. En Chanchamayo una experiencia rica en estas serpientes, ¿no? Los doctores que ahí trabajan, había un doctor ya, falleció el doctor hace tiempo, trabajé en el Hospital de la Merced, el doctor De Marini, realmente era un experto en estos temas, ¿no? Tenía una colección de fotos y de imágenes de mordeduras por botos atrox. Ahí vemos, por ejemplo, algunas lesiones, ¿no? Acá vemos una mordedura en el brazo completamente deforme. Acá tenemos otra mordedura donde ya hay áreas necróticas y ampollas. Ven acá como la mano se ha deformado por completo, el tobillo. Comparen este tobillo con este tobillo, ¿no? Vean, es realmente bastante llamativo la afección por botos atrox, ¿no? La mordedura por botos, básicamente, ¿ok? Muy bien. Rápidamente pasemos a la otra especie de la familia viperidae. Hemos hablado del género Botox, ahora hablemos del género Lachesis. Primero Botox, en segundo lugar en frecuencia, género Lachesis. Lachesis muta muta. Esta es una serpiente típica de la llanura amazónica, ¿correcto? También de la selva, o sea, de la parte interna, ¿no? Casos descritos en Loreto, en Pucallpa, en Madre de Dios. Lachesis muta muta, conocida de manera coloquial como chuchupe, es una serpiente mucho más grande que Botox. Y tiene esta peculiaridad, este tipo de figuras geométricas, como triangulitos, sobre el dorso del cuerpo, que contrasta con el resto de la piel. Vean que el color se confunde con las hojas, la hojarasca, o los tallos o troncos, que puede haber en la selva. Ahí es donde pues se esconde la Lachesis muta muta. Ahora que está muy de moda los deportes de ecoturismo, turismo de aventura, la gente se va con sus guías turísticos, se meten adentro de la selva, ¿correcto? Una experiencia muy bonita. Mucho cuidado con los troncos secos. Mucho cuidado con sentarse sobre un tronco, pisar por cualquier hojarasca, porque en fin, podría estar escondida la Lachesis muta muta, ¿correcto? La toxina de la Lachesis muta muta, sus efectos son prácticamente iguales a los de Botos atrox. El problema es el siguiente: la Lachesis muta muta es mucho más grande que Botos atrox. Por lo tanto, su mordedura va a inocular mayor cantidad de veneno. Por lo tanto, sus manifestaciones, tanto locales como sistémicas, van a ser peores. ¿Correcto? Además, la Lachesis muta muta es una serpiente agresiva. Eso está descrito. Es agresiva. O sea, te muerde y si le gusta, te puede volver a morder. ¿Correcto? Es una serpiente de cuidado. Afortunadamente, está pues dentro de la selva y los casos son mucho más raros frente a Botos, que sí es mucho más frecuente. Muy bien. El otro tipo de serpiente de la familia imperial frecuente en nuestro país, en tercer lugar, es el género Crotalus. Esta serpiente es más abundante en el hemisferio norte, en Canadá, Estados Unidos, Europa, etc. Por eso es que es muy famosa en las películas. Es la serpiente que tiene en la cola, ¿no?, producto de la muda de su piel, una estructura que suena como un cascabel. La serpiente de cascabel le dicen al género Crotalus. Esta serpiente por lo menos es más buena gente. Nos avisa que está ahí. Usted camina y la serpiente te ve y te avisa que está ahí. Mueve su cascabel y suena el cascabel. Desde ese punto de vista, por lo menos no es tan traicionera como la Lachesis o como otros atrox. En el Perú, los accidentes por género Crotalus o serpiente cascabel se han descrito en la zona sur del país. En la zona de la provincia de Sandía, que es zona de selva en Puno,
Puno no es solamente el lago Titicaca, hay una zona de selva al norte que colinda con Madre de Dios. Y por supuesto en Madre de Dios. Tengo entendido que hace cosa de un par de años se escribió un caso en Iquitos. En fin, es menos frecuente, más frecuente, vuelvo a decir, Botrox. Segundo lugar, la quesis. Tercero, Crotalus. El veneno de Crotalus, a diferencia de la quesis y de Botrox, es neurotóxico y miotóxico. Vean que no es tan protolítico como los otros. La toxina es neurotóxica. Un componente llamado crotoxina va a inhibir la liberación de acetilcolina. Ustedes saben lo que es la acetilcolina, el principal neurotransmisor en la placa mioneural del nervio músculo. Al inhibir la liberación de acetilcolina, no hay acción muscular, consecuencia, bloqueo neuromuscular, parálisis. ¿Correcto? Esa es la acción de la toxina de Crotalus. Entonces el paciente puede tener, bueno, valga la redundancia, parálisis, afección de los pares craneales, una facies muy parecida a la miastenia gravis. Ya, cuando lleven su curso de neurología, les van a enseñar sobre miastenia gravis, van a entender cómo es la facies del paciente de miastenia gravis. ¿Correcto? Ahora, la toxina también es miotóxica, es decir, va a destruir tejido muscular. Va a haber mionecrosis. Al haber mionecrosis, va a haber rhabdomiólisis y liberación de mioglobulina, la cual va a terminar taponando el riñón. Consecuencia, falla renal. En ese aspecto se parece un poquito a la toxina de Loxoceles laeta, ¿verdad? Aunque de Loxoceles laeta era por hemólisis, en este caso es por mionecrosis. Entonces, esas son las características del accidente por Crotalus. Entonces, el paciente va a tener una facies miasténica con parálisis de pares craneales, va a haber muchas mialgias, puede haber elevación de CPK, por ejemplo, la enzima muscular clásica, y puede haber mioglobinuria, taponamiento renal y hematuria. ¿Ok? Eso es lo que más nos va a producir Crotalus. Por último, los accidentes zoofílicos por el género Micrurus, la serpiente que no tiene aspecto de venenosa, que más se parece a una serpiente no venenosa, y que tiene una característica muy conocida, vean, que tiene todo el cuerpo lleno de bandas de colores. Es muy vistosa esta serpiente, ¿verdad? Es muy bonita, ¿correcto? Bueno, Micrurus puede producir, le llaman a la gente serpiente de coral, coralillo, nacanaca, etc. La toxina también es neurotóxica, semejante a Crotalus. La toxina también compite con la acetilcolina, por lo tanto va a producir también un bloqueo de la unión mioneural y por lo tanto va a producir también una facies miasténica. La diferencia con el género Crotalus es que esta toxina no produce mionecrosis, ¿correcto? Los casos de Micrurus realmente son bien raros en nuestro país, pero han sido descritos. Muy bien, doctores. Entonces, con toda esta información, rápidamente para terminar, vamos a dar las pautas de cómo se maneja un accidente ofílico. Usted tiene un paciente que le llega a su centro de salud, a su posta de emergencia, usted está trabajando pues en la zona de selva, quizás en un pueblito metido dentro de la selva, y llega el paciente diciendo que le ha mordido una araña venenosa, vuelvo a decir, la gente reconoce, perdón, ofidio venenoso, la gente reconoce que serpiente es venenosa y cuál no. Y ahora le trae la serpiente, usted lo ve y confirma que es la serpiente venenosa, un Botrox o un Crotalus, etc. ¿Qué tiene que hacer? Lo primero que hay que hacer es disminuir la absorción del veneno. Vuelvo a decir, a diferencia de los oxoceles, la mordedura por araña, acá el veneno se absorbe. Entonces hay que bloquear esa absorción. Y en segundo lugar, el veneno que ya se absorbió hay que neutralizarlo. Y para eso está el suero antiofílico. Eso es todo lo que va a hacer. Disminuir la absorción de veneno y neutralizar el que ya se absorbió. Para bloquear la absorción de veneno o disminuirla, lo más importante es inmovilizar el área afectada. Eso es lo más importante. Parece lógico. El paciente que ha sido mordido por una serpiente, que sabe que es venenosa, va a entrar en pánico, porque sabe que puede morir. Al entrar en pánico, va a acelerar el corazón, una descarga de energía. Va a haber una mayor circulación sanguínea. Conclusión, mayor absorción. Complementos. Conclusión, mayor absorción.
A ver, sirven por ahí. ¿Ya dónde? A ver, doctores, creo que alguien por ahí abrió su micrófono. A ver si lo pueden bloquear, por favor, para poder seguir. A ver, doctores, alguien por allí tiene su micrófono abierto. Por favor, ciérrelo. Por favor. Ya. A ver, por favor, para continuar con la charla, si no, no nos vamos a entender. Muy amables. Muy bien. Decíamos entonces, hay que tranquilizar e inmovilizar la zona afectada. Si el paciente está asustado, acelerado, vamos a decir algo así, lo único que va a hacer es facilitar la absorción de su veneno. Y por supuesto que esto no es fácil. Entonces el paciente, si ha sido mordido en la pierna o en el brazo, lo más frecuente es en los miembros inferiores, hay que entablillarlo, inmovilizarlo, como si estaría fracturado. Usted se consigue una férula de madera, de cartón, ya usted verá, lo inmoviliza. Eso es lo más importante. Miembro inmovilizado disminuye la posibilidad de absorción. Eso es clave en este manejo de botox. No se le ocurre hacer torniquetes, tiene también sentido común, ¿no? Ah, bueno, lo ha mordido, hay que hacerle un torniquete, ajustarle la pierna para que no se absorba el veneno, como se ve en las películas. Bueno, eso funcionará en otro tipo de serpientes. En botos, por lo menos, no creo que funcione. El veneno se absorbe fundamentalmente por área linfática también, no solamente sangre. Cuando usted hace el torniquete, lo que va a bloquear es la circulación sanguínea, no la linfática. Entonces se sigue absorbiendo. Es más, al bloquear la circulación sanguínea, va a producir isquemia, va a empeorar el caso, porque ya el veneno de por sí produce necrosis. Puede empeorar. Tampoco se le ocurra, como dice acá, realizar cortes. También se ven en las películas que hacen cortes, exprimen la sangre para eliminar el veneno, etc. El veneno es hemorragíparo, va a empeorar la hemorragia. ¿Correcto? En otras películas el héroe succiona el veneno, succiona la herida y bota y escupe el veneno todavía. No se les ocurre hacer eso, doctores. ¿Correcto? Simplemente inmovilicen a su paciente. Traten de calmarlo, inmovilicen o pongan una férula en la zona afectada y, por supuesto, corriendo al centro de atención donde hay el antídoto. No se pone hielo, ni corriente eléctrica, ni alguna hoja de la selva, ni algún preparado de por ahí conocido. No es recomendable. ¿Ok? Esto se describe para los accidentes por botos, vuelvo a decir, ¿no? Que es lo más frecuente en nuestro país, ¿no? El otro tipo de mordeduras por otras serpientes, en otros países, por ejemplo, por la cobra, otro tipo de animales, la pitón, me parece, etcétera, las serpientes marinas, bueno, probablemente no se haga así. Pero esto es lo que se recomienda en los accidentes por botos en nuestro país. Bueno, entonces, hecho eso, vamos a pasar a ponerle el suero antiofídico cuanto antes al paciente. Aquí sí, a diferencia de los oxoceles, a todos se les pone el suero antiofídico. A todos. El suero antiofídico es también heterófilo, también a base de suero equino. Por lo tanto, también tiene un riesgo de una reacción anafiláctica, ¿correcto? Por eso es que se trata de poner el suero que corresponde. En el Instituto de Salud se produce un suero polivalente, es decir, tiene anticuerpos contra todas las formas de botox. También hay un antilaquésico monovalente y un anticrotálico monovalente. De allí que es importante a veces diferenciar el tipo de serpiente, para que no le ponga usted el suero equivocado. Si usted no sabe qué tipo de serpientes hay duras, no se haga problemas, póngale el antibotópico polivalente, porque es el más frecuente, de lejos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se pone este suerito? Se aplica también en 500 de dextroso de cloruro de sodio en 30 a 60 minutos. ¿Correcto? Y de igual manera se tiene que poner en las primeras 24 horas. Es lo ideal. Incluso en las primeras 6 horas post accidente. Pero a veces esto no pasa. A veces su paciente viene desde fondo del monte, como personalmente sucedió en mi caso, ¿no? Me llegó un paciente 12 horas caminando desde el monte, que ellos llaman monte a la zona del fondo de cerca del selva, mordido por botosato. Se había hecho el señor su torniquete, por supuesto, ¿no? Como sea, vino sangrando. 12 horas. Igualito se le pasó su suero. No, dice 6 horas, no, igualito se le pasa. Cuanto más precoz tiene que pasar. ¿Correcto? Este suero también usted lo podría repetir.
¿Hay riesgo de reacción anafiláctica? Sí la hay, pues. Pero por la magnitud de la lesión y del caso, si usted cree conveniente repetir porque no hay mejoría, repítanlo. Pues le pone su suero, le pone 2, 3 viales, y si usted gusta a las 24 horas, si no ve mucha mejoría, le pone otra vez. Y ya yo creo que es suficiente, ¿no? ¿Ok? Para la quesis se recomienda poner varios viales porque la quesis muta, hemos dicho, es agresiva y es más grande y nos cura más veneno. En realidad es acá mucho a tallar el criterio del médico, ¿no? Según la magnitud de la mordedura, la cantidad que le va a poner. Pero el momento tiene que ser siempre lo más pronto posible. Muy bien. El suero antiofídico, como hemos comentado, por ser un suero heterófilo, puede producir reacción anafiláctica, enfermedad del suero, puede producir fiebre. Por eso es que hay que tratar de administrarlo teniendo la seguridad que es una mordedura por serpiente venenosa. Si es por serpiente no venenosa, pues no lo administre. Y lo ideal es que se identifique el tipo de género, si es botox, si es laquesis o si es crótalos. ¿Correcto? No olviden lo que les dije. De lejos, más frecuente es botox. Si hay duda, póngale de botox. Tiene mucho con qué ganar. Muy bien, doctores. Creo que con esto estamos terminando. Toda mordedura de serpiente potencialmente está infectada. La boca de la serpiente, de la víbora, de Crotalus, de la quesis, de botox, está lleno de Clostridium tetánico. Así que tiene que ponerle vacuna antitetánica. Está lleno de bacterias. Tiene que comenzar el antibiótico. Los corticoides siempre van a ser controversiales. ¿Correcto? Si la lesión aumenta la inflamación y hay síndrome compartimental, hay que tratarlo quirúrgicamente. ¿Correcto? Debridarlo, obviamente, con todos los riesgos que esto implica. Corregir la hemorragia o la coagulopatía a través de la infusión correcta de factor de coagulación. Si hace falla renal, en el caso que fue un accidente por Crotalus, bueno, la de diálisis, ¿correcto? Si hace falla neurológica, sobre todo de la mecánica ventilatoria, por bloqueo de la acetilcolina por efecto neurotóxico de Crotalus omicrurus, quizás requiera ventilación mecánica. En fin, ya las medidas complementarias se van adaptando según lo que va presentando el paciente. Muy bien, doctores, de esta manera estamos terminando esta clase. A ver si hubiera alguna pregunta. Por ahí dicen si se puede poner hielo en los hosteles. El hielo lo que busca fundamentalmente es disminuir la inflamación, ¿no? Uno lo usa cuando se da un gran golpe, por ejemplo, se pone su hielito, ¿no? Pero no olvidemos pues que el hielo va a producir vasoconstricción. Y en el caso de una mordedura por los oceles, ¿no? Estamos hablando de la araña de los oceles, también puede haber isquemia. Entonces usted podría empeorar la isquemia. El mismo razonamiento como en las mordeduras por ofidios. Personalmente, yo no recomendaría ponerle hielo. ¿Ok? Si por ahí alguien de manera empírica lo pone y baja la inflamación, pero yo creo que se podría empeorar porque podría empeorar la isquemia. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, creo que ya está todo claro. Muy bien, doctores, espero que hayan aprendido sobre esto. A ver, por ahí hay una preguntita más. A ver, dice, la mortalidad depende... Uy, ya se fue, no lo pude leer. Ahí dice, doctor, en caso que el paciente no traiga la serpiente, ¿una prueba de coagulación ayudaría al diagnóstico? Bueno, pues el paciente cuando venga te va a decir que le ha mordido una serpiente para comenzar. O sea, usted está seguro que le ha mordido una serpiente. Y si usted ve pues, al paciente que en las condiciones que hemos comentado, y usted sospecha que es venenosa, claro, podría usted documentarlo a través de algún análisis, ¿no? Si es que hay daño de coagulación, daño hepático, etcétera, pero en realidad más es su eficacia clínica, ¿no? O sea, no hay ninguna prueba pues, que diga sí tiene, ¿no? Usted simplemente empieza a hacer el manejo y hace esta prueba en todo caso para confirmar si es que hay una evaluación tórpida, ¿no? Ahora, el tiempo de mejoría, dice acá, ¿en cuánto tiempo se ve la mejoría? Bueno, eso, cuanto más precoz lo ponga, y es el suelo adecuado y en la cantidad adecuada, su mejoría va a ser más rápida, ¿no? Entre 48 a 72 horas usted ya puede notar una mejoría. Pero cuanto más se demore, si el suelo le pone a las 72 horas a más adelante, probablemente no haya mejoría, o sea, está muy lento, ¿ok? Dice, la mortalidad depende del lugar donde se realizó la mordida en caso de una serpiente. La mortalidad, ¿verdad? Depende del tipo de serpiente que te ha mordido y de la cantidad de veneno que te ha aplicado, ¿no?
quizás usted pueda razonar pensando que si le muerden en la pierna va a demorar más en absorberse la toxina que si le muerden el brazo en la cara. Sea donde sea, se va a absorber la toxina, el veneno de la serpiente, ¿no? O sea, más depende, creo yo, de la magnitud, de la cantidad de veneno que te ha aplicado, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ah, ya, acá dice, ¿qué te ve con los viales? Los viales es el frasquito, ¿no? El frasquito, la ampolla del suelo que se va a aplicar. Ese es el vial. Muy bien, doctores. Entonces ya estamos terminando la clase teórica. Algunas preguntitas seguramente irán para el examen, pero creo que se ha explicado lo más importante para él. Muy bien, doctores. Gracias, muy amables. Estamos terminando.